Estudiantes, cordial saludo, bienvenidos a su primera lección de Derecho Probatorio. En el día de hoy vamos a hablar sobre un poco de la evolución del derecho de las pruebas judiciales y a su vez vamos a ver una introducción general del derecho probatorio. Entendemos por derecho probatorio a esa ciencia que pertenece al derecho procesal, se desprende de ese derecho procesal, y el derecho probatorio como tal consiste en el estudio de las pruebas que se debaten en un proceso determinado, con el fin de que estas pruebas lleven al convencimiento del juez sobre la certeza de unos hechos que se debaten, bien sea por las dos partes en contienda dentro de un proceso como tal. Dentro de la historia del derecho probatorio encontramos cuatro grandes etapas en la evolución de las pruebas judiciales, y en el derecho colombiano encontramos tres fases como tal. Entonces, a nivel general son cuatro etapas, empezando por la etapa primitiva, donde se destacaban las sociedades hasta ahora estaban en desarrollo, en pleno conformación como tal, y básicamente lo que sobresalía en esas sociedades era actos de lo que se podía observar o de la experiencia de cada uno de sus miembros. Posteriormente sigue una etapa religiosa o mística que comprende básicamente cuatro derechos, que son el derecho canónico, el derecho español, el derecho inglés y el derecho francés, junto con todas y cada una de sus características que obviamente vamos a explicar y ahondar de una manera más profunda en los encuentros sincrónicos que tenemos. En la tercera etapa de la evolución de las pruebas judiciales encontramos la etapa de la convicción íntima o moral, que esta tiene gran influencia a partir de la Revolución Francesa. Este movimiento de la Revolución Francesa influyó mucho en todas aquellas legislaciones de Europa como tal. Y por último, a nivel general encontramos una etapa científica o legal, caracterizada por el sistema inquisitivo, lo cual consiste en esa facultad que se le da al juez para que pueda solicitar pruebas sin que éstas sean arbitrarias, también que esas pruebas sean reguladas por la lógica del juicio y por todos los criterios éticos que debe acompañar a esta tercera persona que viene a ser neutral dentro de un proceso, ¿no? En lo que tiene que ver con el derecho colombiano, pues como les mencionaba, encontramos tres fases determinadas. Primero partimos de una legislación indiana, posteriormente del derecho que se consagra en la etapa de la independencia y por último de un periodo de codificación. Bien, importante en este tema de derecho probatorio, vamos a encontrar mucha terminología y es importante saber en qué consiste todos estos términos como tal y estas definiciones, pues para no quedar un poco perdido en su estudio, ¿no? Entonces encontramos nuestro primer término que hace relación a los hechos. Esto es entendido como aquellos acontecimientos o sucesos de situaciones de tiempo, modo y lugar susceptibles de ser probados. Por su parte, ¿qué consiste el término de probar? Es demostrar la existencia de algo, es decir, un hecho que se corrobora a través de los medios probatorios, los cuales deben ser idóneos y aptos para llevar ese convencimiento al juez sobre lo cual es los hechos que se quieren esclarecer y debatir dentro de un proceso. Los medios de prueba hacen relación a esos elementos o instrumentos utilizados por cada una de las partes y por el juez para obtener la prueba, para obtener la certeza sobre los hechos que se quieren demostrar en un proceso. Los medios de prueba pueden ser documentales, testimoniales, de inspección judicial, de peritaje, entre otros. ¿Cuál es el fin de la prueba? El fin de la prueba es importantísimo en este tema probatorio porque consiste en formarle al juez una convicción sobre los hechos que se están debatiendo en el proceso y en consecuencia llevarlo a la certeza sobre la realidad
que se está viendo en controversia dentro de un proceso jurídico. El objeto de la prueba, por su parte, es todo aquello susceptible de ser probado. Debe ser valorado de acuerdo con la sana crítica y la experiencia. Existen 4 características propias de la prueba, que son que sea histórica, que sea sustancial, que sea racional y que sea subjetiva. La primera característica, la que hace relación a que sea histórica, generalmente ocurre o se da porque la prueba surge de un acontecimiento o de un hecho pasado, es decir, que ya sucedió. La segunda característica, sustancial, se refiere al fin específico que consiste en lograr la convicción íntima al juez sobre lo cual debe fallar. La tercera característica es que la prueba debe ser racional. Esto quiere decir que el funcionario, el juez, valorará la prueba y debe basarse en el razonamiento de los principios de la lógica, en las reglas de la experiencia y en la sana crítica, así como en las normas jurídicas establecidas para tal fin. Por último, la característica subjetiva se refiere a que la prueba es el resultado de un análisis crítico y reflexivo que hace el funcionario, es decir, el juzgador, el juez, al momento de llevar a cabo la valoración de cada uno de los medios probatorios que tiene presentes para demostrar los hechos que se debaten en un proceso. Existen unos hechos que son exentos de prueba o que sencillamente no requieren prueba, y estos son los hechos notorios, las negaciones o afirmaciones indefinidas, los hechos confesados o admitidos y la legislación nacional. Los primeros, los hechos notorios, hacen relación a aquellos acontecimientos que personas de mediana cultura, nosotros, dentro de un determinado conglomerado social, pues podemos percibir y conocer, los cuales producen una decisión y es conocida pues tanto por las partes como por el juzgador. Ejemplo de esto pues está el ejemplo de la pandemia surgida en el año 2020, de las diferentes pandemias que se han presentado, de las diferentes guerras o conflictos armados internos, o el que se está viviendo en estos momentos entre Rusia y Ucrania. Son hechos notorios que sencillamente por ser conocidos por la mayoría de la sociedad, pues no se requiere que sean demostrados probatoriamente. El segundo hecho exento de prueba o que no requiere prueba son aquellas negaciones o afirmaciones indefinidas. ¿En qué consiste esto? Este es un juego de palabras que no pueden ser probadas por ningún medio. Entonces, ejemplo, el acreedor niega el pago de una deuda y el deudor no tiene con qué probarlo. Entonces se viene a dar un juego de palabras entre que yo le pagué a usted y usted viene a decir que no ha recibido ningún dinero. Esa serie de negaciones o afirmaciones indefinidas pues no requieren prueba. Los hechos confesados o admitidos. Como su nombre lo dice, pues no requiere prueba, ya que la confesión o aceptación de la persona pues es suficiente y basta pues para ser corroborada. Y por último tenemos la legislación nacional, la cual obviamente no requiere prueba, porque si ustedes lo recuerdan, en nuestro módulo de Derecho Constitucional, la ley debe ser publicada y sancionada por el presidente de la República. Específicamente cuando se trate de leyes particulares o municipales o internacionales, como ordenanzas y tratados internacionales, se debe probar con una copia auténtica. Momentos procesales de la prueba. El momento procesal de una prueba consiste como en ese camino, en ese sendero que debe recorrer la prueba para llegar a ser valorada en una sentencia. Entonces, iniciamos con la petición o aporte de la prueba, posteriormente seguimos con el decreto de la prueba, la práctica de la prueba y por último su valoración. Importante definir y señalar acá 3 términos que aunque parecieran que tienden a significar lo mismo, pues no lo es. ¿Qué consiste? El hecho procesal, el acto procesal y el acto probatorio. El primero, el hecho procesal, es un evento dirigido a crear, modificar o extinguir alguno de los vínculos jurídicos que componen la relación jurídico-procesal. Mientras que el acto procesal es el suceso en el que interviene la voluntad humana
encaminada a lograr la finalidad que se busca que buscan las partes dentro de un proceso. Y por último, el acto probatorio es el conjunto de acciones o actuaciones encaminadas a dar esa función de valorar la prueba, y dentro de esas actuaciones probatorias se encuentran 4 aspectos. Primero, la obtención y producción. Segundo, la ordenación. Tercero, la práctica. Y por último, la asunción. La obtención y producción hace relación a la petición que realizan las partes que se encuentran incursos en un proceso jurídico, esa petición de los medios probatorios destinados al pronunciamiento del juez. La segunda, la ordenación, que es aquella actividad dirigida a decretar la práctica de la prueba señalando la fecha y la hora. Con la notificación del auto que ordena la práctica se incumple con el principio de publicidad. Y la tercera fase hace relación a la práctica, y es importantísimo esta fase porque des en cuenta que es el centro de toda actividad probatoria destinada a la recepción o evacuación de cada uno de los medios probatorios solicitados por las partes. En sí, esta fase viene a ser la esencia del proceso como tal. Por último, tenemos la asunción, que se define como ese conjunto de operaciones sensoriales o intelectuales que viene a realizar el juez para conocer la materia de la prueba, ¿no? Entonces, es necesaria la presencia del juez en la práctica de una prueba testimonial, obviamente en la práctica de la prueba de inspección judicial y en la declaración de parte, para poder aplicar así esta fase de la asunción. Bueno, con esto damos por terminado nuestra primera lección. Nos encontramos nuevamente para una nueva explicación.